A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué gozo es saludarlos esta mañana. Qué bueno es ver la iglesia cada vez más llena. No sé si eso significa que haya más calor también. Hoy venía con saco y no me animé a pasar con saco. Así que qué gozo verlos a todos, hermanos. También saludar a los hermanos en el toldo y en las distintas redes. Hay procesos en la vida que son dificultosos, pero que después nos traen alguna recompensa. Hay procesos sencillos, como por ejemplo aprender a tocar guitarra. Cuando uno está empezando, los acordes y los dedos sufren, salen callos y es complicado, pero ya después de unas semanas, de unos meses, ya empiezan a salir canciones. ¡Qué bonito! También ir al dentista es un proceso dificultoso, especialmente cuando uno piensa en el barreno. Ya se me erizó la piel solo de hacer eso. Pero a veces hay dolor y es necesario ir al dentista, y cuando uno sale del dentista y a los días, ya no tengo el dolor. ¡Qué alivio! Hay otros procesos que tal vez llevan más tiempo. Aquellos que se unen al ejército pasan por un periodo de entrenamiento. Ese entrenamiento es complicado, difícil, pero al final llega la recompensa. Ya son parte de las Fuerzas Armadas. El Señor Jesús enfrentó un proceso que, aunque sabiendo que tendría recompensa, fue muy difícil, muy doloroso, física, emocional, espiritualmente. Un proceso que incluía la muerte, y muerte de cruz. La cruz representaba la realidad de una muerte vergonzosa y horrenda, algo que nadie querría para sí. Muchos perciben únicamente la cruz como un símbolo de gracia, un símbolo de amor, y es cierto, pero se nos olvida a veces el costo que implicó para el Señor Jesús. Cuando Cristo compartió con sus discípulos las condiciones para seguirlo, les dijo, como encontramos en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. No se trataba de un camino sencillo y fácil de recorrer. Al contrario, era una invitación para perder la vida por causa suya, con el fin de ganarla, como encontramos en Mateo 16:25. Al reflexionar en la muerte y resurrección de Cristo, consideraremos la invitación que nos hace a nosotros. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? ¿Cómo podemos sobrellevarla? En la serie de predicación que iniciamos el día de hoy, que vamos a estar abordando durante el mes de abril, reflexionaremos en el relato de la pasión de Cristo, para recordar que los discípulos incondicionales, a lo que aspiramos ser nosotros, podemos aceptar el llamado de tomar nuestra cruz, al confiar en los planes de Dios, permanecer fieles a Él, creer en su palabra y anunciar el mensaje de Dios. En nuestro pasaje de esta mañana vemos el inicio del proceso que llevó al Señor Jesús a llevar su cruz. En Lucas 22, 7 al 20 encontramos el relato de la preparación de lo que vendría después. Y es muy interesante que Lucas, el autor del libro que estudiamos, graba más detalles de esta preparación que los evangelios de Mateo y Marcos. Y por eso nos vamos a estar enfocando en este libro de Lucas. En el contexto del complot de los líderes de los judíos para arrestar a Jesús, el Señor muestra cómo alguien que se somete a la voluntad del Padre y que dirige silenciosamente los eventos que culminan en la cruz es el propio Señor Jesús. Leamos el versículo 7.
de nuestro pasaje. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Los judíos sacrificaban el cordero de la Pascua en el día 14 del mes de Nisán y lo comían después del que el sol se ponía. Cuando el sol se pusiera, entonces iniciaba el día 15 del mes. El día 14 del mes sería entonces el jueves hasta que se pusiera el sol. Nos encontramos en nuestro pasaje entonces en el día jueves de la semana en la cual iría el Señor Jesús a la cruz. El día anterior, el miércoles, si nosotros revisamos los capítulos anteriores de Lucas, fue el día en que Jesús tuvo la controversia con los líderes judíos en el templo. Y fue el día también en el que Él dio el sermón en el Monte de los Olivos. Lucas se refiere a este jueves, como encontramos en este versículo, como el día de las fiestas de los panes sin levadura. Porque era el primer día de las fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura, las cuales se combinaban. Y si nosotros recordamos, estas fiestas lo que hacían era que remembraban cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, obviamente a través de la obra de Dios. Entonces, tenemos el escenario, es día jueves, primer día de estas fiestas. Versículo 8. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros para que la comamos. Jesús y sus discípulos, siendo judíos, observaban estas fiestas. Y entonces Jesús le dio esta indicación a Pedro y a Juan. Ellos serían los encargados de hacer todos los preparativos para la cena. Más adelante en el libro de Hechos vemos cómo ellos dos, Pedro y Juan, mostraron cierto liderazgo entre los discípulos. Ahora, debemos observar que la instrucción fue solamente para ellos dos, no para todos los demás seguidores de Jesús. Los planes de la celebración de la cena eran confidenciales para evitar un arresto prematuro del Señor por parte de los líderes de los judíos. Continuemos leyendo de los versículos 9 al 12. Dice, ¿dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él le respondió, miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla allí. Lo que encontramos en estos versículos pareciera como una misión secreta. Era, en primer lugar, muy inusual que un hombre llevara un cántaro de agua. Lo usual es que mujeres hicieran esa labor, porque los hombres llenaban el agua en contenedores de piel. Esto nos hace pensar entonces que el Señor Jesús había hecho los arreglos de antemano para que este hombre saliera con el cántaro y así servir de señal para Pedro y para Juan. La pregunta que ellos tenían que hacer también era una señal para el hombre que llevaba el cántaro. Al hacérsele esta pregunta a él sabía que eran los indicados y entonces los llevaría a la casa, al lugar que había estado preparado. Nuevamente, todo esto para evitar el arresto prematuro del Señor Jesús. Si nosotros observamos en los primeros versículos del capítulo 22 de Lucas, Judas ya había acordado con los sacerdotes y los principales que iba a traicionar a Jesús. Al darle estas instrucciones solamente a Pedro y a Juan, Judas no sabría de antemano dónde es que iban a celebrar la Pascua. Y por ende, no se daría el arresto, no se daría la traición de Jesús hasta el momento indicado. Ahora, observemos la pregunta que debían hacer Pedro y Juan. El maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? El título de maestro
era uno que solamente sus discípulos utilizaban. Entonces, evidentemente, el dueño de la casa con el gran aposento alto era discípulo también. El aposento alto era muy probablemente una habitación sobre la terraza de una casa, un lugar amplio que podía servir como un cuarto extra, adicional. Posiblemente era accesible a través de una de las escaleras exteriores de la casa. El dueño seguramente lo tendría amueblado y habían cojines para que pudiesen sentarse cómodamente. ¿Qué sucedió entonces? Veamos el versículo 13. Ellos fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Nuevamente, en este versículo nos hace ver que Jesucristo ya había preparado todo de antemano y establece el escenario para lo que vendría a continuación. Leamos de los versículos 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando Lucas hace referencia a la hora, en el versículo 14, se refiere al momento en que Jesús había determinado que celebraría la Pascua con sus discípulos. Y observemos bien en ese versículo lo que escribe Lucas sobre quienes acompañaban a Jesús. Se refiere a ellos como los apóstoles, algo que es digno de recalcar. Los llamó así porque lo que sucedió en ese aposento alto fue un evento fundacional para la iglesia. Una iglesia que después tendría como sus líderes a los apóstoles. Estos versículos contienen la introducción que hizo el Señor Jesús a lo que viene a continuación. Y es muy similar a lo que cualquier anfitrión haría. Cuando alguien llega invitado a nuestra casa, antes de comer, damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí, es un gusto recibirlos. En el versículo 15 encontramos que Jesús dice que intensamente ha deseado comer esta Pascua con ellos. La razón no es la comida en sí, sino la enseñanza que Él les trasladaría. Y es que esta era la última vez que tendría una comida como esta con ellos. Pero también, y más importante aún, sería la última vez que la cena de la Pascua se celebraría únicamente pensando en el antiguo pacto mosaico. Como encontramos en el versículo 16, Jesús anunció que Él no comería de esa cena hasta que se cumpliera su propia muerte sacrificial. Cuando su reino venga, su obra estará completamente culminada, porque será cuando Dios haya traído a todo su pueblo a su descanso. Jesucristo comerá nuevamente con ellos, con nosotros en el reino, cuando se celebre el banquete mesiánico. Ahora, detengámonos aquí por un momento. Analicemos el contexto de todo lo que se está dando. Jesús entró a Jerusalén completamente consciente de lo que iba a suceder. Dios lo había llevado ahí al encuentro de su muerte. Aún así, Jesús abrazó ese llamamiento con un compromiso total de recorrer el camino de Dios. Él proveyó el ejemplo de lo que significa tomar la cruz. Con frecuencia, nosotros enfrentaremos situaciones en las que la soberanía de Dios nos llama a andar en un camino que Él señala con toda claridad, pero cuyo recorrido podría ser oscuro. Oscuro no en el sentido que estaremos alejados de Dios,
sino en el sentido que enfrentaremos dolor, sufrimiento, posiblemente hasta la muerte. Y no me refiero a los ejemplos que daba al principio, de aprender a tocar guitarra, de ir al dentista, de unirse al ejército. Estoy refiriendo a situaciones donde es puesta a prueba nuestra fe, donde nosotros sabemos que tenemos que ir por ese camino porque vamos a testificar de la gloria de Dios, vamos a testificar de la obra de Dios, y es muy claro para nosotros. Y muchas veces nos hacemos a un lado. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a recorrer ese camino de la misma forma que el Señor Jesucristo lo hizo. Él sabía que iba a morir y lo hizo. En esas circunstancias donde podemos enfrentar dolor, sufrimiento, es que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien caminó confiando en los planes de Dios. Nosotros de la misma forma debemos caminar así en nuestra vida, confiando en los planes de Dios. Repetimos y decimos aquí en la iglesia y creemos que nosotros somos llamados a ser discípulos incondicionales de Cristo. A eso es a lo que se refiere. Si Él nos llama a seguirlo en determinada circunstancia, no vamos a poner ninguna condición para hacerlo. Le seguiremos. Jesucristo sabía que iba a la muerte, pero era con un propósito. Había una meta clara, con alcances eternos. Y de eso es precisamente de lo que hablan los versículos que vienen a continuación. Leamos los versículos 17 y 18. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Durante la celebración de la Pascua, los participantes de la cena tomaban del fruto de la vid juntos, que era en la forma de 4 copas. La Pascua iniciaba con una oración de acción de gracias y se tomaba la primera copa. Después los participantes comían hierbas amargas y cantaban salmos. A continuación se tomaba la segunda copa. Después empezaban a comer el cordero y el pan sin levadura. Tomaban la tercera copa y cantaban los salmos 115 al 118. Y finalmente tomaban la cuarta copa. Jesús continuó liderando la cena, dando gracias a Dios y animando a los apóstoles a que participaran. Recuerden eso, animaba a los apóstoles a que participaran. Todo iba de conformidad a la tradición, hasta que se dio el anuncio en el versículo 18. Su anuncio de que no tomaría más de la copa con ellos hasta que el reino viniera no era parte de la costumbre. Lo que Jesucristo estaba haciendo era reafirmarles lo que les había dicho antes una y otra vez, que su reino vendría. Estaba confirmando la certeza de la venida de su reino, y esto era necesario, porque serían palabras que debían recordar los apóstoles al ver que Jesús iba a ser arrestado y crucificado. Y ciertamente lo que hizo a continuación no era nada parecido a la costumbre, sino que era algo nuevo. Leamos los versículos 19 y 20. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús invitó a sus discípulos a comer del pan.
el pan representa su cuerpo. Jesús entregaría su cuerpo e invitaba a los discípulos que participaran en el significado y en los beneficios de su muerte. Su cuerpo era por ellos en dos sentidos. En primer lugar, aseguró la expiación, la redención, el pago por el pecado. Como nos dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, ofreció su cuerpo para tomar nuestro lugar. El castigo era merecido, pero para nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por nuestra desobediencia a Dios. Ese castigo Él lo sufrió por nosotros. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. De la misma forma que Jesucristo tomó el pan y dio gracias por él, también lo hizo con la copa. La tomó y dio gracias por ella. La copa representa su sangre. Cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario, también se debe observar en dos sentidos. En primer lugar, representa el perdón de pecados. Como nos recuerda Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En segundo lugar, cuando Jesús derramó su sangre, ratificó el nuevo pacto que se había predicho en Jeremías 31 y que menciona el propio Señor Jesús en el versículo 20. Este nuevo pacto reemplaza el pacto mosaico antiguo, como nos explica Hebreos 8 y Hebreos 9. Jesucristo, al establecer la cena del Señor, formaliza el nuevo pacto. La cena del Señor representa el nuevo pacto firmado y sellado con su cuerpo y su sangre. Cuando los judíos celebraban la Pascua de conformidad al pacto mosaico, el pacto antiguo, el padre de familia dirigía el tiempo explicando el significado de cada parte a su familia. El Señor Jesús hizo lo mismo con los apóstoles y con todos nosotros que colocaríamos nuestra fe en Él. Explicó el significado. El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos que lo recordaran cada vez que participaran de la copa y del pan. Muchos seguidores recuerdan a sus líderes erigiendo grandes monumentos y haciendo peregrinajes a los lugares donde están esos monumentos. Pero el Señor Jesús estableció una forma sencilla de recordarle, pero que tiene una gran profundidad. El participar de los elementos de la cena del Señor nos ayuda a apreciar el hecho que Cristo realmente está en nosotros. Y el comerla juntos nos recuerda la unidad que tenemos como creyentes en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Pero sobre todo, nos recuerda la obra de salvación del Señor Jesús. En el contexto bíblico, el recordar no solamente significa traer a la memoria, incluye también una comprensión de lo que el evento significó. La cena del Señor no es solamente algo que los cristianos hacen. Los cristianos, aquellos que creemos en Cristo y le queremos seguir, lo hacemos para recordar al Señor Jesús. Pero no solo eso, sobre todas las cosas es un recordatorio que Cristo murió
sacrificialmente tomando nuestro lugar y dándonos perdón por nuestros pecados y salvación eterna. Por eso es que a través de los siglos, los creyentes han anhelado celebrarla. Es algo de unidad entre nosotros, pero también de recordar la obra de Cristo. ¿Cuántas historias hemos oído de que creyentes se reúnen sin conocerse y celebran la cena del Señor? ¿Cuántas iglesias bajo persecución, en silencio, en un sótano, en la madrugada, recuerdan la obra de salvación del Señor, tomando los elementos de la cena del Señor? ¿Cuántos que están a punto de irse a la presencia del Señor piden celebrar la cena del Señor? Es que es algo que tiene que tener un gran significado para nosotros. Es la razón por la que estamos sentados aquí, o estamos conectados, o estamos sentados allá abajo en el toldo. La razón es Cristo y lo que hizo Él por nosotros. ¿Cómo no darle el significado que se merece a este recordatorio? ¿Cómo no darle la importancia que se merece? ¿Cómo no darle la solemnidad y el respeto que se merece? Estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Él tomó nuestro lugar, dio su cuerpo, derramó su sangre. Su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada y nosotros fuimos perdonados y salvados. ¿Cómo no estar agradecidos por eso? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque entendemos el significado de la cena del Señor. Gracias porque entendemos que tu cuerpo fue entregado por nosotros, que tu sangre fue derramada por nosotros. Gracias, gracias Señor, porque tenemos la oportunidad y tenemos la libertad de hacerlo. Gracias porque podemos participar del pan y de la copa. Te rogamos por aquellos de nuestra fe, nuestros hermanos que están bajo persecución, que están en medio de una guerra y que de todos modos se reúnen para recordar la obra de Cristo en la cruz. Oh Señor, fortalécelos y bendícelos. Y en nosotros que no estamos bajo ninguna persecución, ayúdanos a ser agradecidos por esa libertad y por el hecho que lo podemos hacer sin que nadie nos diga nada. Pero Señor, ayúdanos también a hacerlo de la forma correcta, recordando qué significa. Es mucho más que una sola tradición. Es mucho más que eso. Es una remembranza con entendimiento de lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias te damos por ese nuevo pacto. Gracias porque como iglesia hemos sido comprados por tu sangre. Gracias por ese sacrificio y gracias porque con tu poderosa resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna y que un día celebraremos esta cena contigo. Gracias, Señor. Quisiera tomarme un tiempo siempre con los ojos cerrados
para preguntar si hay alguien que no ha tomado su decisión por el Señor. Que tal vez ha estado en la iglesia por mucho tiempo, que ha leído la palabra, pero que realmente nunca ha querido entregar su vida a Cristo o no ha entendido lo que eso significa. Y el Señor lo está llamando esta mañana y está escuchando su voz. No lo rechace. Escuche la voz de Cristo que lo llama. Y si usted siente o si sentís la necesidad de acercarte a Cristo, repite estas palabras, no como una fórmula mágica, sino como una confesión de la necesidad que tienes de Cristo. Dile a Dios, amado Padre Celestial, gracias por la obra de Cristo. Gracias porque ahora entiendo lo que significa. Perdóname por mis pecados. Quiero estar contigo. Confieso que eres el Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Siempre con nuestros ojos cerrados. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Quisiera que levantara su mano para poder platicar después. Si hay alguien en el toldo, por favor levante su mano para que sea identificado. Si hay alguien en casa conectado y que hizo esta oración, por favor, comuníquese con nosotros en la iglesia. Queremos hablar. Queremos conversar más. Padre bendito, gracias nuevamente por lo que tú has hecho por nosotros. Eres para nosotros y harás. Gracias porque te podemos llamar Padre. Y gracias porque podemos llamarnos tus hijos. Alabado seas tú por la obra de Cristo en la cruz. Y ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo, a tomar nuestra cruz y seguirte incondicionalmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.